la presencia de mercenarios cubanos dentro de la invasión de Rusia a Ucrania. Recientemente un informe divulgó cifras actualizadas de la cantidad de ellos dentro de Rusia y también capturados en Ucrania. Voy a conversar con el moderador Orlando Gutiérrez Boronat. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat estuvo de moderador en ese informe desde Washington junto a los congresistas Mario Díaz Valar, también la congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Jiménez. Doctor, bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchísimas gracias por estar aquí, hablarnos un poco y ahondarnos sobre este informe que ha puesto cifra de la cantidad de cubanos que se encuentran dentro de esta invasión de Rusia a Ucrania. Bienvenido, cuéntenos. Gracias por el privilegio de estar en este programa. Efectivamente, las autoridades ucranianas, tanto la inteligencia militar como las autoridades parlamentarias y el asesor para sanciones internacionales de la oficina presidencial, dieron a conocer informaciones contundentes, muy fuertes, sobre el nivel de participación del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania. La cantidad de tropas comprometidas, de tropas de fuerzas especiales, la labor que están haciendo en apoyar y en participar en primera línea en esta salvaje guerra genocida lanzada por Putin contra Ucrania. Doctor, como secretario general del Directorio Democrático Cubano y también coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, usted ha sido uno de los ejes de este desenlace, porque desde el año 2023 usted dio a conocer de que había presencia militar, presencia de cubanos mercenarios dentro de ese ejército de Rusia que estaba invadiendo a Ucrania. Y por eso la pregunta, cuando hoy se conocen estas cifras, uno dice, ¿esto lo desconoce el régimen de La Habana? La presencia de tantas personas, más de 20.000 cubanos se encuentran involucrados dentro de esta invasión de Rusia a Ucrania. Esta es una inmensa operación encubierta del régimen comunista de Cuba en apoyo a su amo ruso. Es lo mismo que han hecho durante 66 años, mandar cubanos a morir en todas las aventuras internacionales de Moscú. Y esto es más de lo mismo. Como evidencia de eso están las declaraciones de pleitesía, de incondicionalidad del régimen sátrapa de Cuba a Moscú, a Putin, el apoyo que Díaz-Canel le dio a Putin en lo que ellos llaman la operación militar especial, que es un eufemismo para la invasión a Ucrania. Como prueba de eso está el hecho de que esta campaña ya tiene unos 20.000 cubanos enrolados en el ejército ruso, con 5.000 a 7.000 peleando en territorio de Ucrania. Esta campaña de reclutamiento la han hecho a nivel nacional en las diferentes provincias, hombres de diferentes edades. Solamente en un estado totalitario como el de Cuba puede el régimen estar coordinando una operación tan masiva y tan simultánea. Todos están saliendo por el mismo aeropuerto, todos les pagan el pasaje hasta Moscú y, por supuesto, además de los muchachos que pueden engatusar y pueden manipular para ir ahí, que no lo deben hacer, no estoy justificando eso, porque no es válido buscar mejoría para uno matando a un ser humano, a otra persona. Pero además de eso, lo que también tenemos es la participación confirmada por las tropas ucranianas y por la evidencia fílmica que tenemos de la participación de fuerzas especiales castristas en la agresión contra el pueblo de Ucrania. Nos hiciste llegar esas imágenes y queremos ponerlas realmente aquí para que todos aquellos que están viendo el programa puedan verla, y tenemos las declaraciones de uno de estos terceros mercenarios que fueron capturados por Ucrania. Vamos a verla, se han conocido de unos pocos, pero de este ha salido muy poco en redes sociales. Este es el segundo capturado por el ejército ucraniano, un mercenario cubano. Vamos a verla, doctor. Mi nombre es González Tucayo Isbel, 31 de julio de 1977. Nací en Santiago de Cuba. Mi dirección actual es Prolongación de Jorge Olgán, Laquet y El Caney, Santiago de Cuba. Estudio licenciatura de informática. Firmé contrato el 14 de junio de 2025 con la Federación de Rusia. Llegué a Moscú en marzo de este año, el 22 de marzo más o menos de este año, llegué a Moscú. Fui a Moscú, al aeropuerto. Fui a la guerra
El día 14, como dije, el día 14 firmé el contrato y el día 29 me mandaron el día 24 me mandaron a hacer búnker en una posición. Y ahí donde fue capturado, creo que fue el día 28 que fue capturado por los soldados ucranianos en la región de Kharkov. Este es uno de los capturados, vive en Santiago de Cuba, como pudieron escuchar. Hay otras imágenes que quiero poner en pantalla, que me las hiciste llegar justo, que fueron dadas a conocer en ese encuentro, en ese informe de seguridad nacional en la oficina de Washington del congresista Mario Díaz Balart, junto a la congresista María Elvira Salazar. También allí estuvo el congresista Carlos Jiménez. Estas imágenes pues están revelando la cantidad de personas que se encuentran dentro de Rusia y la cantidad de personas cuyos contratos habían expirado, que son 250 personas, contratos habían expirado, pero que no fueron dados de baja del servicio militar. Esto significa, doctor, que están siendo rehenes. Yeleni, pero lo que quiero decir es, esta es inteligencia capturada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es lo que ellos han capturado. Es decir, si tú ves 250 personas que no los permiten regresar y que los han mantenido en el ejército, hay muchos más, quizás cientos más, porque esto es lo que ellos han podido encontrar. Esto es lo que han podido recabar en sus investigaciones. Ahora, En los según hackeos esta que han gráfica, hecho hay de las bases de datos 1.038 rusas. personas. Dígame, doctor. Esos son 1000 y pico de contratos que ellos han podido capturar hackeando las bases de datos rusos, pero son muchos más de lo que está ahí. Igual que la cantidad de muertos, es lo que ellos han podido identificar, pero extrapolando y calculando saben que son cientos más. Ahora, la cantidad también dentro de esa información y esa data, hay pasaportes de una mujer, es decir, que hay presencia femenina en esa Sí. guerra de Rusia sobre Ucrania. Ellos Hablemos un también han poco de esto, capturado, doctor. sí, están reclutando mujeres para pelear junto con las fuerzas de ocupación, algo verdaderamente terrible. También quiero decir, Ucrania ha capturado cerca de, o más de 800 pasaportes de estos cubanos siendo utilizados como mercenarios y los han publicado. Tenemos acceso a esos pasaportes. Así que la evidencia es amplia. Es una campaña nacional en Cuba, es una campaña de miles de hombres y ese tipo de operación, dada la estrecha relación política, económica y militar entre el régimen comunista de Cuba y la dictadura de Putin, es obvio que es una campaña de apoyo a Putin y de plena participación en una agresión criminal. Quisiera poner la gráfica que muestra el listado de 39 personas cubanas fallecidas en esa guerra. Que se han identificado solo 39, está dentro de todas las imágenes en ese file, están dentro de esas imágenes, el listado de las personas, 39 muertos. Se dice que pudiera este número triplicarse y cuatriplicarse. Sí, yo estoy convencido porque por las entrevistas que hemos hecho. El último cubano capturado dijo que todos los cubanos en su unidad, unos 13 cubanos murieron en un combate en un solo día. Eh, Franja Rosay, que es el joven que está preso también allá en Ucrania, que yo lo entrevisté, me dijo que el primer día en la base de entrenamiento en territorio de Ucrania ocupado, él vio morir 14 cubanos. Sabemos de otro combate, hemos visto el video donde los drones ucranianos ultimaron una unidad de unos 12 cubanos, así que son muchos muertos. Lo que no están dando todos los nombres ni revelando todas las bajas por razones políticas de Moscú y del régimen de La Habana. Pero lamentablemente muchos cientos de cubanos, yo calculo entre 300 y 400, ya han muerto en este conflicto tan salvaje en contra del pueblo de Ucrania, que se ha defendido con una determinación y un valor tremendo. ¿Cuántos dólares le ofrecían, según estos documentos revelados por la inteligencia ucraniana, cuántos dólares le ofrecían a cada uno de estos mercenarios cubanos para alistarlos al ejército ruso? Bueno, usted lo ha dicho, la palabra clave es ofrecían. Ofrecen $2000. Si lo pagan, si no lo pagan, qué cantidad pagan, todo eso está bajo el capricho de las autoridades rusas una vez que se da el reclutamiento. Lo que me dijo Frank, lo que me han dicho gente que está aún en servicio de los rusos ahí, en diferentes informaciones que tenemos, es que ciertamente lo del salario varía tremendamente. Desde unos $300 al mes hasta los famosos 2000,
no se paga consistentemente y muchas veces estos muchachos lo que se encuentran es abandonados y obligados a estar en un ejército de ocupación en el cual el trato al soldado es inhumano y es abusivo. En uno de estos reportes que tuve la oportunidad de leer, uno detrás del otro, hay una declaración de una de las reclutadoras rusas que aceptó y dijo haberse robado el salario, su llamado salario, de estos mercenarios cubanos, y que en un juicio que enfrentó, pues pidió a cambio que iba a dar toda la información a cambio de que la liberaran, de ser absuelta. Esta mujer, tengo entendido, según estos documentos, se ha robado el salario de casi más de 100 personas, de entre 600 y 400 dólares que podían tener cada uno de ellos por salario, no sé si atrasado o que nunca se lo hicieron llegar. También está el caso en estos documentos de los mercenarios cubanos, como estábamos mencionando, la cifra de ellos, a los cuales ya se les expiró el contrato y los tienen todavía como rehenes. Bueno, eso te dice mucho. En primer lugar, obviamente, esta mujer empezó a robar dinero en un régimen sumamente corrupto como el ruso, no le dio su parte a sus jefes y la entregaron a las autoridades. Los números que ella maneja, los números que ella da, número uno, te indica de que no le están pagando el salario pleno a estas personas que se prestan para ir a este tipo de participación en este tipo de crimen. En segundo lugar, los números de cubanos. Ella dice en su declaración que hasta 6.000 cubanos más podrían ella tener acceso a sus recursos y sus fondos. Te da una idea muy certera de la magnitud de la participación castrista en esta guerra que nada tiene que ver con los valores y los principios de los cubanos. Pero además también hay que decir lo siguiente, las mismas autoridades militares ucranianas están diciendo de que el segundo contingente internacional más grande apoyando a Moscú después de Corea del Norte es Cuba y que prontamente va a haber más cubanos que norcoreanos peleando en las filas del ejército ruso contra Ucrania. Eso es una revelación contundente que esclarece el tipo de veneno y de presencia tóxica de ese régimen a 90 millas de Estados Unidos. Esos hombres, no solamente los muchachos que están allá, que lo están manipulando, las tropas especiales que están enviando allá, que yo te envié por WhatsApp evidencia fílmica de esas tropas especiales castristas participando. Cuando esa gente salga de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué lo va a hacer el régimen comunista de Cuba? ¿Para apoyar a Maduro? ¿Para apoyar a Ortega una vez más, como hicieron en el 2018? ¿Para apoyar a los cárteles de droga? Para eso van a ser utilizados esos cubanos que han sido deshumanizados en la guerra y que los han perfeccionado como máquinas de matar al nombre del comunismo internacional. Por eso hace falta medidas fuertes y enérgicas para terminar con el financiamiento europeo al régimen comunista de Cuba y para terminar con el régimen comunista de Cuba. Bueno, el propio régimen ha dicho, cuando ha sido interrogado sobre este tema de la presencia de los mercenarios cubanos en Rusia, ha dicho que eso es ilegal. Hay un código penal que ellos tienen escrito, que estaba queriendo buscarlo y ahora mismo no lo encuentro, que supuestamente ellos castigan a los llamados mercenarios. Encontré el nombre de la reclutadora, es Elena Smirnova, confirmó que se robó, escuchen esto nada menos, que el salario de entre 300 y 400 cubanos y está pidiendo una indulgencia a cambio de reclutar 6.000 y 7.000 personas más. Hay todavía, según este documento, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, hay todavía cubanos que ya se alistaron a esta guerra de Rusia, de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, que se encuentran en Cuba, es lo que este informe revela. ¿Usted tiene un mensaje para ellos que están esperando No que ese lo hagan, pasaje a no Rusia les lo llegue? hagan, no se metan en esta aventura. No es legítimo escapar de la pobreza matando a alguien y yendo a unirse a una invasión asesina contra un pueblo que está peleando en su suelo por su patria. Ya las Fuerzas Armadas de Ucrania, los comandos ucranianos, hace el año pasado, como tú me lo recordaste, le advirtieron a los cubanos, no vengan aquí a morir a nombre del imperialismo. Quédense en su patria, peleen por la libertad de su patria o busquen otra forma de buscar la libertad. Si vienen aquí, perderán la vida. Y las estadísticas dadas por el ejército de Ucrania demuestran eso. Entre el momento de firma del contrato y el momento de muerte en combate de los cubanos pasan 150 días, enseguida caen, porque esto es una guerra terrible. Entonces no lo hagan, no participen en la opresión de un pueblo. No tienen por qué hacerlo, porque ciertamente esto ni es bueno para Ucrania ni es bueno para Cuba. Y ni es bueno para Rusia a fin de cuentas. Son ya cientos de muertos. Sabe Dios cuántos ucranianos han participado los cubanos en matar, que también esa es una estadística que tenemos que ver, y no deben estar involucrados en esto como personas. Sobre el régimen castrista ha tenido un doble discurso. Ha dicho que no y ha dicho que sí. El embajador en Moscú
decía que sí, y Cosío aquí, el Fernández Cosío en Cuba decía que no. Miguel de Un Fernández lenguaje Cosío. ambivalente. Lo que es cierto es que este tipo de reglamento a nivel nacional, incluyendo elementos militares activos de ese régimen, solamente puede ocurrir con la anuencia de ese régimen. Lo que es cierto es que este es un régimen plegado a Moscú, que ha felicitado a Moscú y le ha deseado el éxito en la operación militar especial contra Ucrania, que ha apoyado a Moscú en todas sus iniciativas y que es un agente de Moscú desde hace 66 años. Lo cierto es que el testimonio de los cubanos que están allá inevitablemente indica la plena participación de este régimen en una operación especial contra el pueblo de Ucrania. Y además recordemos claramente que cuando el régimen castrista comenzó a intervenir en Angola, decía lo mismo inicialmente: no, son voluntarios que han ido a pelear allá. Como si un cubano pudiera ir tan fácilmente a pelear a miles de millas de distancia en una guerra que nada tiene que ver con ellos. El régimen castrista es culpable de entrometerse en estos asuntos del pueblo de Ucrania, y es un pleno participante y es un codelincuente y es un cometedor de delito internacional al ser parte de esta guerra contra el pueblo de Ucrania. Ahí se verá luego con las relaciones internacionales. Cuba enfrentará pues ese renglón también, uno más para su mesa a estudiar y a ser juzgada en el futuro. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático de Cuba y también coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos para hablarnos de ese más reciente informe de la presencia de mercenarios cubanos dentro de la Armada rusa contra Ucrania en su invasión a Ucrania. Gracias. Gracias, Elena.